Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 30 de julio 2017. Estamos con el Salmo 106, quinta y última parte, la historia del poder restaurador. La rebeldía de Israel, así dice en su título en la Biblia. Se trata de un salmo histórico, ya lo dijimos, y hemos aprendido varias cosas. La historia de la restauración, la historia de la gracia que supera el pecado, la historia de la intercesión con el tremendo ejemplo de Moisés y la historia de la oportunidad para regresar a Dios. Ahora los siguientes versículos nos presentan la siguiente enseñanza, la historia de la misericordia de Dios. Vamos a leer versículo a versículo hasta el final, pero déjenme decir alguna cosa de cada versículo para ir entendiendo la enseñanza. Versículo 32 dice así: También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Este verso hace alusión a una historia muy triste en la vida de Moisés. Se nos narra en Éxodo 17, 1 al 7 y en Deuteronomio 32, 48 al 52. Les cuento, y usted puede leer estos textos en su casa si gusta. El pueblo una vez más se rebela contra Dios y reniega de Moisés con las mismas quejas de siempre. ¿Por qué nos trajiste al desierto? Estábamos mejor en Egipto. Moisés habla con Dios desesperado y Dios le dirige para que les dé agua de la roca. Pero Moisés no lo hace de la manera correcta. Debió aprovechar la oportunidad para demostrar al pueblo que era Jehová Dios quien les guiaba y quien les daba el agua. Pero Moisés estaba harto de los desplantes del pueblo y no aprovechó la ocasión, sino que quiso demostrar su liderazgo, y eso fue algo peligroso. Porque les explico, el pueblo giraba en torno a Moisés, no en torno a Dios en ese momento. Y si hubiera entrado a la tierra prometida Moisés, el pueblo seguramente lo hubiera divinizado, al morir lo hubieran momificado y hubieran hecho una religión en torno a Moisés, en lugar de hacer una religión en torno a Dios. Y por eso no era correcto que entrara, y por eso Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Esta es la razón. No es una razón que Dios se enojó, bueno, sí se molestó, pero no significa que odiara a Moisés, lo amaba, de hecho Moisés está en el cielo. Pero era peligroso para el pueblo que Moisés entrara bajo esas condiciones que él había permitido que sucedieran. Y esta es la razón por la que le prohibió entrar a la tierra prometida. Este salmo dice que todo fue culpa del pueblo y que Moisés cometió ese pecado por causa de ellos. Versículo 33. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El asunto es claro, Moisés se salió de sus casillas por causa de ellos y cometió una imprudencia que le trajo una severa consecuencia. Versículo 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Ahora, en este compendio de historia se refiere a la conquista de la tierra prometida. El error que cometieron fue dejar con vida a las naciones paganas que Dios ya había juzgado, porque debo decirles que Dios había juzgado a esas naciones y las había condenado. Y era trabajo del pueblo destruirlas, pero no lo hicieron con todas ellas. 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Se mezclaron con esas naciones e imitaron sus costumbres idolátricas. Versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. O sea que practicaron la idolatría y como consecuencia experimentaron fracaso. 37 y 38. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Los sacrificios humanos fue lo peor de su desvío, y con ellos se hicieron acreedores del juicio de Dios. Versículo 39. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se trató de un adulterio espiritual que permeó en todo el pueblo. Al parecer todo el pueblo se contaminó de eso. Versículo 40. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. El Señor, conforme al pacto que había hecho con ellos, los abandonó para que experimentaran las consecuencias de sus hechos. Eso era el pacto que había hecho con ellos. Ustedes me siguen, me obedecen, yo los bendigo, los cuido, les defiendo, pero ustedes me abandonan, se van tras otros dioses, pues que los dioses los defiendan, ¿no? Digámoslo así. Y Dios los abandonó y ellos experimentaron situaciones difíciles. Versículos 41 y 42. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Como castigo fueron tributarios de las naciones que le rodeaban. Versículo 43. Muchas veces los libró,
mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Aquí hay un pincelazo ya de la gracia de Dios. Aunque Dios los perdonó muchas veces y los ayudó a salir adelante, ellos volvieron a su pecado y fracasaron otra vez. En cada ocasión volvieron a fracasar. De hecho, vivieron un ciclo de arrepentimiento, búsqueda de Dios, restauración, alejamiento de Dios, idolatría, disciplina y de nuevo arrepentimiento. De hecho, esta es la historia del libro de los jueces, por ejemplo. Dios los abandonaba y ellos estaban en problemas y los pueblos alrededor los gobernaban. Luego se arrepentían, clamaban a Dios, Dios les mandaba un juez que les ayudara, les dirigía, un líder. Ellos vencían a los ejércitos enemigos porque estaban con Dios y caminaban con Dios un tiempo, pero luego se desviaban otra vez y volviendo la historia a repetirse. Versículo 44. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. He aquí la maravillosa nota de esperanza de este pasaje. Dios, a pesar de todo, vigilaba sus vidas y escuchaba su clamor cuando se arrepentían. Versículo 45. Y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. O sea, los perdonaba y los bendecía de nuevo. Versículo 46. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que los tenían cautivos. Dios tuvo tal gracia con ellos que hizo que los pueblos que los cautivaban no los destruyesen. Versículo 47. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. He aquí una oración en medio de un discurso histórico, como si el salmista se detuviera un poco y en vista de todo lo que nos ha contado, elevara una oración al Señor suplicando su bendición. Versículo 48, final del Salmo. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, diga todo el pueblo, amén, aleluya. Ahora, una hermosa nota de alabanza. Se trata de un final igual que el principio, una exaltación a Dios, una alabanza a Dios, pero en esta ocasión como una respuesta al poder perdonador, a la gracia y la misericordia de Dios. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿qué nos enseña este compendio de insensateces humanas? Lo bueno es que a la par con este compendio de pecados que nos hablan de la rebeldía del pueblo, también nos habla de la misericordia de Dios. Puntualicemos las enseñanzas que nos deja con algunos pasajes bíblicos que apoyan las enseñanzas del Salmo. Es decir, voy a hacer una enseñanza y luego un pasaje bíblico de la palabra de Dios de cualquier otro lado que apoya esta enseñanza. Número 1. Aún en medio de nuestra pecaminosidad y vida desordenada, podemos estar seguros de esta palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estáis seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, amigo, le tengo noticias. Romanos 8, 35, 39 nos dice que Dios nos sigue amando a pesar de cualquier cosa. Así que si usted se resiste a regresar a Dios, si usted estaba pensando en arrepentirse y regresar a Dios, pero se siente demasiado pecador, quiero decirle que para acercarnos a Dios, ser pecador no es un impedimento, de hecho es una condición, es un requisito. Nadie se puede acercar a Dios sin ser un pecador. No existe uno que no sea pecador. El único que no ha sido pecador en esta historia de la humanidad es el Señor Jesucristo. De ahí para el real todos los demás somos pecadores, pero hay que acercarnos a Él reconociendo que lo somos. Por eso digo que ser pecador no es impedimento, es requisito. 2. Cuando reconocemos nuestro pecado y buscamos a Dios, se cumple esta palabra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nos conviene reconocer nuestro pecado y buscar a Dios. 3. Cuando clamamos a Dios, se cumple esta palabra. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Él prometió que si vamos a Él, nos recibirá. No perdamos tiempo, vayamos a Él de inmediato. Y en cuarto lugar, cuando estamos agobiados por el pecado, podemos experimentar el cumplimiento de esta palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. El texto anterior era Juan 6:37. La única razón por la que un ser humano no camina con Dios, no experimenta su gracia y misericordia, es que no quiere. Punto.
No todos los seres humanos seremos salvos, como, como creen algunos. Podemos elegir rechazar la gracia de Dios y perdernos para siempre, pero también podemos aceptar su gracia por medio de la fe y ser salvos. No imitemos la historia de rebeldía y de necedad del pueblo de Israel que nos contó este salmo, pero sí imitemos su deseo y disposición para ser restaurados y experimentemos la misericordia de Dios buscándole de todo corazón. Espero que esto sea útil para usted, hermano y amigo, y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.